Marido abandona a su esposa diciéndole, encuentra tus cosas en la calle. Pero después que ella llegó, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Las manos de Carolina temblaban mientras recogía sus fotografías de matrimonio del pavimento húmedo. La imagen de su vestido blanco, ahora pisoteada por zapatos ajenos, se difuminaba entre las lágrimas que no podía contener. Sus vecinos la observaban desde las ventanas, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. El papel arrugado que había encontrado pegado en la puerta de su propia casa seguía en su mano izquierda, con esas palabras que se habían grabado a fuego en su memoria. Ya no vuelvas, encuentra tus cosas en la calle, esta ya no es tu casa. Pero esto no había comenzado esa tarde. La historia de Carolina había empezado años atrás, cuando aún creía que el amor podía conquistarlo todo. El despertador sonaba todos los días a las 5 de la mañana, sin excepción. Carolina abría los ojos en la oscuridad de su pequeña habitación, sintiendo inmediatamente el peso de la rutina que la esperaba. A su lado, Julián roncaba profundamente, ajeno al mundo que su esposa cargaba sobre los hombros. Ella se levantaba con cuidado, procurando no hacer ruido, y se dirigía a la cocina para preparar el desayuno. Café fuerte, pan tostado, huevos revueltos. Siempre lo mismo, porque era lo que a él le gustaba, y Carolina había aprendido que era más fácil complacerlo que enfrentar sus quejas matutinas. Mientras el café se preparaba, Carolina revisaba mentalmente su día. 8 horas en la panadería de Doña Carmen, donde trabajaba como atendente desde hacía 5 años. Después, regresar a casa para coser los vestidos que le encargaban las señoras del barrio. 3, 4, a veces 5 piezas por semana, trabajando hasta altas horas de la madrugada bajo la luz amarillenta de la lámpara del comedor. Sus dedos estaban marcados por las agujas, sus ojos cansados por el esfuerzo constante, pero era la única manera de mantener la casa a flote. Julián apareció en la cocina cuando el desayuno ya estaba servido. 38 años, cabello oscuro ligeramente despeinado, expresión perpetuamente molesta con el mundo. Se sentó a la mesa sin decir buenos días, tomó la taza de café y frunció el ceño. «Está amargo», murmuró, aunque Carolina sabía que lo había preparado exactamente igual que todos los días durante los últimos 8 años de matrimonio. «Puedo hacer otro», ofreció ella ya poniéndose de pie. «No, ya no hay tiempo. Vas a llegar tarde a tu trabajo». La forma en que pronunció «tu trabajo» tenía un dejo de desprecio que Carolina había aprendido a ignorar. Para Julián, trabajar en una panadería era algo temporal, algo que su esposa hacía mientras él encontraba algo digno de su preparación. Carolina se quedó parada junto a la mesa, observando cómo su marido devoraba los huevos revueltos sin levantar la vista. Llevaba 2 años sin trabajar, 2 años completos, desde que había renunciado a su empleo en una empresa de construcción, alegando que el ambiente laboral era tóxico y que un hombre con su experiencia merecía algo mejor. «El mercado está difícil», repetía cada vez que Carolina sugería que tal vez podría buscar algo temporal. «No voy a rebajarme a aceptar cualquier cosa». Ella guardó silencio, como siempre. Terminó de preparar su almuerzo en una bolsa de plástico y se dirigió a la puerta. «Hasta la noche», dijo, esperando tal vez una respuesta cariñosa, un «que te vaya bien» o al menos un «hasta luego». Pero Julián ya había encendido la televisión y estaba absorto en un programa de noticias, agitando la mano distraídamente en dirección a la puerta. El aire frío de la mañana golpeó el rostro de Carolina mientras caminaba hacia la panadería. 6 cuadras a pie, porque el autobús costaba dinero que podía ahorrarse, dinero que necesitaba para la renta, para los servicios, para la comida. Dinero que solo ella aportaba a la casa, aunque Julián
se encargaba de recordarle que él se ocupaba de las cosas importantes, como hablar con el casero cuando había problemas o decidir qué muebles comprar. La panadería de Doña Carmen era un local pequeño pero acogedor, con el aroma permanente de pan recién horneado y café recién molido. Carolina llegó puntual, como siempre, y se puso su delantal azul marino. Sus compañeras de trabajo, Esperanza y Luz, ya estaban acomodando los estantes con los panes del día. «Buenos días, Carolina», saludó Doña Carmen desde detrás del mostrador. «Hoy va a ser un día ocupado. Es viernes y la gente compra para el fin de semana». Carolina asintió y se puso a trabajar, atender clientes, cobrar, acomodar productos, limpiar mesas. 8 horas de pie, con apenas 30 minutos de descanso para almorzar. Pero le gustaba su trabajo. Le gustaba la interacción con la gente, la sensación de ser útil, de ser valorada. Doña Carmen la trataba con respeto, le agradecía su puntualidad y su dedicación. Era un contraste marcado con el ambiente que la esperaba en casa. Durante el almuerzo, mientras comía su sándwich de jamón en el pequeño patio trasero de la panadería, Carolina sacó su cuaderno. Un cuaderno sencillo, de hojas cuadriculadas, que llevaba consigo desde hacía años. En él registraba todos los gastos de la casa. Cada peso que gastaba, cada cuenta que pagaba, cada compra que hacía. Renta, 400 pesos. Luz, 120 pesos. Agua, 80 pesos. Teléfono, 60 pesos. Mercado, 250 pesos. Los números se acumulaban, página tras página, y todos salían de su salario. Al principio, cuando Julián aún trabajaba, él también aportaba dinero. Pero incluso entonces, Carolina había notado que ella terminaba cubriendo la mayoría de los gastos. «Es que tú eres mejor administrando el dinero», le había dicho él. «Yo me ocupo de las cosas grandes». Pero las cosas grandes nunca llegaban, y los gastos pequeños de todos los días seguían siendo responsabilidad de Carolina. Terminó su turno a las 6 de la tarde, con los pies doloridos y la espalda tensa. Pero su día laboral aún no había terminado. En el camino a casa se detuvo en la mercería para comprar hilo y botones para los vestidos que tenía pendientes. Después, en la carnicería para comprar algo para la cena. En la tienda de la esquina para comprar leche y pan para el desayuno del día siguiente. Cuando llegó a casa, cargada de bolsas, encontró a Julián exactamente donde lo había dejado, en el sofá, frente a la televisión. Había cambiado de programa, ahora veía una serie de policías, pero su posición era la misma. Los platos del desayuno seguían en la mesa, sin lavar. «Hola», dijo Carolina, dejando las bolsas en la cocina. «Hola, ¿qué hay de cena?», preguntó Julián sin voltear a verla. Carolina respiró profundamente antes de responder. «Voy a hacer pollo guisado». «Otra vez pollo. ¿Siempre es pollo o res? ¿No puedes comprar algo diferente?». «El pollo estaba en oferta», explicó Carolina comenzando a desempacar las bolsas. «Y queda más dinero para otras cosas». Julián suspiró exageradamente. «Siempre estás pensando en el dinero. Pareces una contadora, no una esposa». Las palabras dolieron, pero Carolina las guardó junto con todas las otras que había acumulado durante los últimos años. Se puso a cocinar en silencio mientras Julián subía el volumen de la televisión para escuchar por encima del ruido de la cocina. La cena transcurrió como siempre. Julián comió sin comentarios, salvo para quejarse de que la carne estaba un poco seca. Carolina comió poco, más preocupada por planear el trabajo de costura que la esperaba después de lavar los platos. Tenía que terminar un vestido de quinceañera para el lunes, y aún le faltaba hacer todo el bordado del corpiño. «¿Vas a estar otra vez toda la noche cosiendo?», preguntó Julián cuando ella comenzó a recoger los platos. «Solo hasta terminar este vestido. Es importante entregarlo a tiempo». «Siempre es importante. No te queda tiempo para nada más, ni siquiera para tu marido». Carolina se detuvo con los platos en las manos. «Julián,
Trabajo porque necesitamos el dinero. Tú lo sabes. Trabajo, trabajo, trabajo. Eso es lo único que sabes decir. ¿Y cuándo vamos a tener tiempo para nosotros? Para hacer planes, para salir, para vivir como una pareja normal, cuando encontremos la manera de tener más ingresos, respondió Carolina suavemente. Más ingresos, siempre volvemos a lo mismo. Julián se levantó de la mesa y se dirigió hacia la sala. Voy a ver televisión. Avísame cuando termines de hacer ruido con esa máquina. Carolina lavó los platos en silencio, sintiendo el peso familiar de la culpa mezclándose con el cansancio. Tal vez Julián tenía razón, tal vez trabajaba demasiado, tal vez no era una buena esposa, pero cuando abría el cuaderno y veía los números, la realidad la golpeaba. Sin su trabajo, sin sus 2 empleos, no tendrían casa, no tendrían comida, no tendrían nada. Se instaló en el comedor con la máquina de coser, extendió la tela del vestido y comenzó a trabajar. El bordado era delicado, requería concentración y paciencia. Cada puntada tenía que ser perfecta, porque la señora que había encargado el vestido lo quería para la fiesta de su hija, y Carolina no podía darse el lujo de perder clientes. Mientras trabajaba, sus pensamientos vagaban. Recordaba los primeros años de matrimonio, cuando Julián aún la cortejaba, cuando le decía que era la mujer más hermosa del mundo, cuando prometía que construirían una vida juntos. Tú y yo contra el mundo, le decía entonces, pero en algún momento, sin que ella se diera cuenta, se había convertido en tú trabajas y yo espero. No era que no amara a Julián. Lo amaba, o al menos amaba la idea de lo que habían sido juntos. Pero cada día era más difícil recordar por qué había decidido casarse con él. Cada día era más difícil encontrar razones para seguir adelante con un matrimonio que se sentía más como una responsabilidad que como una sociedad. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando terminó el bordado. Sus ojos ardían, sus dedos estaban entumecidos, pero el vestido estaba quedando hermoso. Se permitió un momento de satisfacción, admirando su trabajo. Tenía talento, lo sabía. Las señoras del barrio siempre elogiaban sus costuras, siempre recomendaban sus servicios a otras mujeres. Si tuviera más tiempo, más recursos, tal vez podría hacer algo más grande con su habilidad. Pero esos eran sueños, y Carolina había aprendido a no soñar demasiado. Los sueños costaban dinero, y el dinero era algo que nunca sobraba en su casa. Guardó el vestido con cuidado y se dirigió a la habitación. Julián ya estaba dormido, ocupando la mayor parte de la cama. Carolina se acostó en su lado tratando de no hacer ruido. Mañana sería otro día igual. Despertarse a las 5, preparar el desayuno, trabajar 8 horas, regresar a casa, cocinar, coser hasta altas horas. La rutina que había definido su vida durante los últimos años. Pero algo estaba cambiando dentro de ella, aunque aún no lo sabía. Cada número que escribía en su cuaderno, cada peso que gastaba de su propio salario, cada sacrificio que hacía sin reconocimiento, estaba construyendo algo. Una evidencia, una historia, una prueba de que ella era la única que sostenía ese hogar, la única que luchaba por mantenerlo a flote. Y muy pronto, esa prueba se convertiría en su salvación. Aquel viernes había sido diferente desde el momento en que Carolina abrió los ojos. La panadería había recibido un pedido especial de último minuto para una boda, lo que significaba que tendría que quedarse 4 horas extra para ayudar con la decoración de 200 cupcakes, 12 horas de pie, sin más descanso que los 15 minutos que se permitió para comer una rebanada de pan con queso. Sus piernas le temblaban cuando finalmente colgó el delantal en el perchero de empleados. Esperanza y Luz ya se habían ido, después de despedirse con expresiones de lástima. «Descansa este fin de semana», le había dicho doña Carmen, entregándole el pago extra por las horas adicionales. «Te lo mereces». Carolina guardó los billetes en su bolso, sintiendo una pequeña chispa de alegría.
El dinero extra le permitiría comprar algo especial para la cena. Tal vez esa carne que tanto le gustaba a Julián, la que normalmente no podía permitirse. Tal vez podría sorprenderlo, hacer que se sintiera especial, recuperar algo de la conexión que habían perdido. El sol se ocultaba mientras caminaba por las calles familiares hacia su hogar. Sus pensamientos volaban entre los ingredientes que podría comprar y la expresión de sorpresa que tendría Julián cuando viera la cena especial. Hacía semanas que no tenían una noche tranquila juntos, sin tensiones, sin discusiones sobre dinero o trabajo. Esta podría ser la noche que cambiara las cosas. Se detuvo en la carnicería de don Roberto, que estaba a punto de cerrar. «Carolina, qué bueno verte», la saludó el hombre mayor con una sonrisa genuina. «Tengo unos cortes muy buenos que me sobraron del día». Eligió los mejores filetes que pudo permitirse con el dinero extra, imaginando ya el aroma llenando su cocina. Después pasó por la verdulería y compró tomates frescos, cebolla, cilantro. En la tienda de la esquina se permitió el lujo de comprar una botella de vino tinto, algo que no había hecho en meses. Mientras caminaba las últimas 3 cuadras hacia su casa, Carolina sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. Tal vez esta noche podrían hablar, realmente hablar. Tal vez Julián le agradecería el esfuerzo, le diría que la amaba, que valoraba todo lo que ella hacía por ambos. Tal vez podrían recordar por qué se habían enamorado. Al doblar la esquina de su calle, Carolina notó que había más gente de lo usual en la acera. Algunos vecinos estaban parados en pequeños grupos, hablando en voz baja, pero no le prestó atención inmediatamente, ocupada como estaba organizando mentalmente la preparación de la cena en su cabeza. Fue hasta que estuvo a 50 metros de su casa que se detuvo en seco. Había ropa esparcida por la acera. Su ropa. Reconoció inmediatamente el vestido azul que usaba para ocasiones especiales, ahora arrugado y sucio sobre el concreto, sus blusas de trabajo, sus pantalones, su ropa íntima, todo tirado como basura frente a su propia casa. Carolina soltó las bolsas de la compra sin darse cuenta. Los tomates rodaron por la acera, la botella de vino se estrelló contra el pavimento, manchando de rojo el concreto. Pero ella no podía moverse, no podía procesar lo que estaba viendo. Sus libros estaban ahí también. Las novelas románticas que leía antes de dormir, los manuales de costura que había comprado con tanto sacrificio, las fotografías de su boda enmarcadas, ahora con los cristales rotos, su máquina de coser, la herramienta de trabajo que representaba su independencia económica, estaba volcada junto a la puerta, con hilos de colores desenrollándose por toda la acera. Los vecinos la observaban. Señora Mercedes, que vivía en la casa de enfrente, tenía las manos en el pecho y negaba con la cabeza. Don Aurelio, el anciano que siempre la saludaba cortésmente, había bajado la vista, como si presenciar su humillación fuera demasiado doloroso. Los niños de la cuadra, que normalmente jugaban fútbol en la calle, se habían quedado inmóviles, observando la escena con una mezcla de curiosidad y confusión. Carolina avanzó lentamente hacia su casa, como si estuviera caminando en un sueño. Con cada paso, descubría más objetos personales violados por la exposición pública. Sus productos de higiene personal, sus medicamentos, las cartas de amor que Julián le había escrito durante su noviazgo. Todo estaba ahí, expuesto a la vista de cualquiera que pasara por la calle. Fue entonces cuando vio el papel pegado en la puerta. Una hoja blanca, arrancada de un cuaderno con la letra apurada de Julián. Las palabras estaban escritas con tinta negra, grandes y crueles. Ya no vuelvas. Encuentra tus cosas en la calle. Esta ya no es tu casa. Carolina leyó la nota 1, 2, 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar por arte de magia. Su cerebro se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Esto no podía estar pasando.
No después de 8 años de matrimonio, no después de todo lo que había sacrificado, todo lo que había dado. Carolina, mi niña, escuchó la voz suave de señora Mercedes acercándose. Lo siento mucho, mija. Esto no está bien. Pero Carolina no podía responder. Su garganta se había cerrado completamente. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas, cayendo sobre la nota, emborronando la tinta cruel. Él salió hace como 2 horas, continuó señora Mercedes, su voz llena de indignación. Salió con una muchachita joven, Carolina. Los vi subirse a un taxi juntos, riéndose como si nada. Las palabras golpearon a Carolina como puñetazos físicos. Una muchachita joven, riéndose. Mientras sus pertenencias eran arrojadas a la calle como basura, Julián estaba con otra mujer, disfrutando de su libertad recién adquirida. Don Aurelio se acercó también, cargando una caja de cartón. «Ayúdeme a recoger sus cosas, señora Carolina. No está bien que estén aquí afuera». Otros vecinos comenzaron a acercarse. La señora Rosa trajo más cajas. El joven Miguel, que vivía 2 casas más abajo, comenzó a levantar los libros con cuidado. Incluso algunos desconocidos que pasaban por la calle se detuvieron a ayudar, movidos por la evidente injusticia de la situación. Pero Carolina apenas podía moverse. Sus manos temblaban tan violentamente que no podía agarrar nada sin que se le cayera. Cada objeto que recogía le recordaba una parte de su vida que acababa de ser destruida. El vestido azul que había usado en su último aniversario, las fotografías de su luna de miel, cuando Julián aún la miraba con amor, los implementos de costura que representaban sus sueños de independencia. «No llore aquí afuera, mija», le susurró señora Mercedes tomándola del brazo. «La gente no necesita ver esto. Vamos a recoger todo y después usted decide qué hacer». Pero las lágrimas no podían detenerse. Era como si todo el dolor, toda la frustración, toda la humillación de los últimos años hubieran encontrado finalmente una salida. Carolina sollozaba sin control, sin importarle quién la viera, sin importarle el espectáculo que estaba dando. «Esto es un abuso», murmuró don Aurelio, levantando cuidadosamente la máquina de coser. «Un hombre no hace esto a su esposa, no importa qué problemas tengan». Carolina escuchó susurros a su alrededor. «Pobre mujer», decía alguien, «después de todo lo que ella trabajaba», comentaba otra voz. «Él nunca sirvió para nada», añadía una tercera. Los comentarios eran bien intencionados, pero cada uno era como sal en una herida abierta. El proceso de recoger sus pertenencias se sintió eterno. Cada objeto era un recordatorio de la vida que había perdido, de la confianza que había sido traicionada. Encontró su cuaderno de gastos milagrosamente intacto entre sus papeles personales. Las páginas estaban llenas de números, de evidencia de todo el dinero que había gastado manteniendo una casa donde ya no era bienvenida. Cuando finalmente terminaron de recoger todo, Carolina se encontró parada en la acera con 5 cajas de cartón y 2 bolsas de plástico. Toda su vida reducida a eso. 8 años de matrimonio, 37 años de existencia, representados en unos cuantos objetos que cabían en el maletero de un taxi. «¿Dónde va a ir, mija?», preguntó señora Mercedes con genuina preocupación. «Con mi hermana», logró susurrar Carolina, aunque ni siquiera estaba segura de que Patricia estaría en casa o de que tuviera espacio para ella. Don Aurelio insistió en llamar a un taxi y pagar el viaje. «Es lo menos que puedo hacer», dijo, negándose a escuchar las protestas débiles de Carolina. «Nadie merece pasar por esto». El trayecto hasta la casa de Patricia fue un borrón de lágrimas y paisajes urbanos que pasaban por la ventana. Carolina sostenía su cuaderno de gastos contra el pecho, como si fuera lo único real que le quedaba en el mundo. El taxista, un hombre mayor con expresión amable, no hizo preguntas,
pero de vez en cuando la miraba por el espejo retrovisor con compasión evidente. La casa de Patricia era pequeña pero acogedora, en un barrio más humilde que donde vivía Carolina. Cuando tocó la puerta, con las cajas amontonadas a sus pies, Carolina se dio cuenta de que no había llamado antes. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar que su matrimonio había terminado de la manera más humillante posible? Patricia abrió la puerta. Inmediatamente su expresión cambió de sorpresa a alarma. «Carolina, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando?» Y fue ahí, en el umbral de la casa de su hermana menor, que Carolina finalmente se derrumbó completamente. Las palabras salieron entre sollozos incontenibles, mezcladas con mocos y lágrimas, contando la historia de la traición más brutal que había experimentado en su vida. Patricia la abrazó con fuerza, sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones coherentes. Simplemente la sostuvo mientras Carolina lloraba años de dolor acumulado, años de sacrificio no reconocido, años de amor no correspondido. «Tranquila, hermana», le susurró Patricia, acariciando su cabello. «Aquí estás segura. Aquí nadie te va a hacer daño». Pero Carolina sabía que el daño ya estaba hecho, que algo dentro de ella se había roto de manera irreparable, que la mujer que había sido esa mañana, la mujer que creía en el amor y en los matrimonios que duraban para siempre, había muerto en esa acera, entre sus pertenencias esparcidas como basura. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas completamente, deja un like para que Carolina sepa que no está sola en esta lucha. Esa noche, acostada en el sofá de Patricia, mirando el techo ajeno en la oscuridad, Carolina no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás había imaginado. No sabía que entre los objetos que había salvado de la humillación pública había algo que se convertiría en su arma más poderosa. No sabía que la mujer más fuerte que jamás había sido estaba a punto de nacer desde las cenizas de su dolor. Por ahora, solo sabía que dolía como nunca antes había dolido nada en su vida, y que mañana tendría que encontrar la manera de seguir adelante, aunque no tuviera idea de cómo hacerlo. Carolina despertó el sábado por la mañana con los ojos hinchados y la garganta seca. Durante un momento de confusión, no recordó dónde estaba. El sofá de Patricia era más pequeño que su cama, y el sol entraba por una ventana diferente. Luego, como un golpe brutal, recordó todo: la humillación, la traición, las pertenencias en la calle. Patricia ya estaba despierta, preparando café en la pequeña cocina. Al ver a Carolina incorporarse, se acercó con una taza humeante y se sentó a su lado. «Hermana, necesitamos hablar», dijo Patricia con suavidad. «Hay cosas que tienes que saber sobre Julián». Carolina sintió un nudo en el estómago. «¿Qué cosas?». Patricia tomó aire profundamente antes de continuar. «La muchacha con la que lo vieron ayer no es nueva en su vida. Se llama Vanessa, tiene 24 años y trabaja en el salón de belleza de la calle principal. Los vecinos me han contado que Julián lleva meses frecuentando esa zona». Las palabras cayeron sobre Carolina como martillazos. «¿Meses? Al menos 4, Carolina. Tal vez más. La señora Mercedes me dijo que lo había visto entrando y saliendo de un edificio de apartamentos cerca del salón. Al principio pensó que visitaba a algún amigo, pero después comenzó a notar que siempre iba los mismos días, siempre a las mismas horas». Carolina cerró los ojos, tratando de procesar la información. 4 meses. 4 meses de mentiras mientras ella trabajaba 12 horas al día para mantener su casa. 4 meses de traición, mientras ella se preocupaba por no tener suficiente dinero para comprar la comida que a él le gustaba. «Hay más», continuó Patricia, su voz cada vez más tensa. «Don Aurelio dice que hace 3 semanas vio a Julián saliendo de un banco con papeles en la mano, papeles que parecían documentos importantes, y la semana pasada
Según la señora Rosa, llegó un hombre a tu casa preguntando por valuaciones de propiedad. ¿Valuaciones de propiedad? Carolina abrió los ojos bruscamente. Pero nosotros no tenemos propiedades. Patricia la miró con una expresión que mezclaba compasión y enojo. Tal vez tú no sabías que las tenían. La realidad comenzó a golpear a Carolina como olas sucesivas. Recordó las veces que Julián había salido a buscar trabajo y regresaba horas después sin explicaciones coherentes. Las llamadas telefónicas que colgaba rápidamente cuando ella entraba a la habitación. Los documentos que guardaba en una carpeta que siempre mantenía cerrada. Las excusas cada vez más elaboradas sobre por qué no podía acompañarla a ciertos lugares. «Soy una idiota», murmuró Carolina, sintiendo una mezcla de dolor y rabia creciendo en su pecho. «¿Cómo no me di cuenta?» «Porque confiabas en él», respondió Patricia. «Porque creías que el matrimonio significaba honestidad. No eres idiota, Carolina. Eres una mujer que fue engañada por alguien que no te merecía». Carolina se levantó del sofá y comenzó a revisar las cajas que habían quedado amontonadas en una esquina de la sala. Necesitaba encontrar algo, aunque no estaba segura de qué. Buscó entre su ropa, entre sus libros, entre los objetos personales que había salvado de la humillación pública. Fue entonces cuando sus dedos tocaron el cuaderno familiar de gastos. Lo sacó con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Las páginas estaban llenas de su letra cuidadosa, números organizados por fechas, categorías detalladas de cada peso gastado. «Patricia, ven a ver esto», dijo Carolina, abriendo el cuaderno en la primera página. Comenzó a leer en voz alta, página por página. Enero del año anterior. Renta 500 pesos, luz 130 pesos, agua 90 pesos, teléfono 60 pesos, mercado 320 pesos, gasolina 0 pesos. Febrero. Números similares, todos saliendo de su salario. Marzo, abril, mayo. Página tras página de evidencia irrefutable de que ella había sido la única fuente de ingresos del hogar. «Carolina», susurró Patricia mirando los números con asombro. Esto es evidencia legal». «Oh, ¿qué quieres decir?» «Quiero decir que tienes documentado aquí que tú mantuviste esa casa durante años, que Julián no aportó nada. Esto podría ser muy importante si decides tomar acciones legales». La idea de acciones legales no había cruzado por la mente de Carolina. En su dolor, había asumido que simplemente tendría que aceptar lo que había pasado, recoger los pedazos de su vida y seguir adelante. Pero mientras observaba las páginas llenas de números, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Una chispa de indignación, de injusticia, de rabia justificada. «No sé nada sobre leyes», admitió Carolina. «Pero yo sí conozco a alguien que sabe», respondió Patricia con determinación. «María Fernández, ¿la recuerdas? Fuimos juntas a la secundaria. Ahora es abogada y trabaja con el Sindicato de Trabajadores. Se especializa en casos de mujeres que han sido abusadas económicamente». Patricia tomó su teléfono inmediatamente y marcó el número de María. Después de una conversación breve pero intensa, colgó con una sonrisa por primera vez desde que Carolina había llegado. «Puede verte el lunes por la mañana, sin costo inicial. Dice que tu caso suena muy promisorio». El resto del fin de semana pasó en una mezcla extraña de dolor y esperanza. Carolina alternaba entre momentos de llanto inconsolable y períodos de análisis meticuloso de su cuaderno de gastos. Cada página le revelaba nuevos detalles de su situación. No solo había mantenido la casa, sino que había pagado las deudas de tarjetas de crédito de Julián, había cubierto sus gastos médicos cuando se había enfermado, había incluso pagado los regalos de cumpleaños que él daba a su propia familia. El lunes por la mañana, Carolina se vistió con su mejor ropa y se dirigió a la oficina del sindicato. María Fernández resultó ser una mujer de unos 40 años, con una sonrisa cálida, pero ojos que mostraban una determinación férrea. Su oficina era pequeña pero organizada, con estantes llenos de códigos legales,
y fotografías de mujeres que habían ganado casos difíciles. «Cuéntame todo desde el principio», dijo María, preparando una grabadora y un cuaderno de notas. Carolina relató su historia, comenzando con los primeros años de matrimonio y terminando con la humillación del viernes anterior. María escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando Carolina terminó, María revisó el cuaderno de gastos página por página. «Esto es extraordinario», murmuró. «Nunca había visto documentación tan detallada de sostén económico unilateral. Carolina, tienes uno de los casos más sólidos que he visto en años». «¿Qué significa eso exactamente?». María se reclinó en su silla y explicó. «En México, cuando una persona sostiene económicamente un hogar durante años, mientras la pareja no contribuye y luego es abandonada de manera humillante, existen varias causas legales que se pueden interponer: abandono de hogar, violencia económica, daños morales por humillación pública. Y si descubrimos que Julián tiene bienes que ocultó durante el matrimonio, también podríamos hablar de fraude». Carolina sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. «¿Realmente puedo hacer algo?». «No solo puedes, debes. Lo que te hizo Julián no solo fue cruel, fue ilegal, y tenemos la evidencia para probarlo». María explicó el proceso. Primero, investigarían los bienes de Julián. Si realmente había propiedades o cuentas bancarias ocultas, eso fortalecería enormemente el caso. Después, presentarían una demanda formal por abandono de hogar, violencia económica y daños morales. Los vecinos que habían presenciado la humillación podrían servir como testigos. «¿Cuánto tiempo toma algo así?», preguntó Carolina. «Depende de qué encontremos y de cómo responda Julián. Pero basándome en la evidencia que tienes, estoy segura de que podemos lograr una compensación significativa. No solo por los años de sostén económico no reconocido, sino por el daño emocional y la humillación pública». María comenzó inmediatamente las investigaciones. A través de contactos en el registro público, descubrió que Julián efectivamente tenía propiedades registradas a su nombre. Un pequeño terreno en las afueras de la ciudad que había heredado de un tío años atrás, y una cuenta bancaria que había abierto recientemente con un depósito inicial considerable. «¿De dónde sacó ese dinero?», preguntó Carolina al ver los documentos. «Esa es una excelente pregunta», respondió María, «y es algo que vamos a investigar muy a fondo». La investigación reveló que Julián había estado vendiendo artículos de valor de la casa sin que Carolina lo supiera. Un juego de vajilla que había sido regalo de bodas, algunas herramientas que supuestamente había prestado a un amigo, incluso algunos de los electrodomésticos que Carolina creía que se habían descompuesto. «Esto se está convirtiendo en un caso de robo, además de todo lo demás», comentó María con satisfacción profesional. El miércoles de esa semana, Julián recibió la demanda formal. María había diseñado estratégicamente el momento de la entrega para que fuera en presencia de Vanessa y algunos vecinos. «Si a él no le importó humillarte públicamente, no tiene derecho a privacidad en este proceso», explicó. La reacción de Julián fue inmediata y desesperada. Esa misma tarde comenzó a llamar a Carolina. Patricia, siguiendo los consejos de María, contestaba las llamadas y las grababa. «Dile a Carolina que esto es ridículo», gritaba Julián por el teléfono. «Demandarme después de todo lo que hice por ella. Le di un hogar, le di estabilidad. Le diste un hogar que ella pagaba y estabilidad que ella mantenía con su trabajo», respondía Patricia firmemente. Las llamadas se volvieron más frecuentes y más agresivas. Julián alternaba entre súplicas falsas de reconciliación y amenazas veladas. «Dile que retire esa demanda y podemos arreglar las cosas. Que no sea ridícula. Los matrimonios tienen problemas, pero no se resuelven en los tribunales». Pero Carolina había encontrado una fuerza que no sabía que tenía.
Cada conversación grabada, cada amenaza, cada intento de manipulación solo fortalecía su resolución. María le explicó que estas llamadas también constituían evidencia de acoso y podrían añadirse al caso. «Está desesperado», observó María después de escuchar las grabaciones más recientes. Los hombres como Julián creen que pueden salirse con la suya porque asumen que las mujeres no van a defenderse. Está aprendiendo que se equivocó contigo. El apoyo llegó de lugares inesperados. Los vecinos que habían presenciado la humillación comenzaron a acercarse a Patricia para ofrecer testimonio. Señora Mercedes llegó con una carpeta llena de notas sobre todas las veces que había visto a Julián salir de la casa sin explicación aparente. Don Aurelio había estado registrando las visitas de extraños a la casa, incluyendo al valuador de propiedades. «El barrio entero está de tu lado», le reportó Patricia a Carolina. «La gente está indignada por lo que te hizo. Quieren ayudar». Doña Carmen, la dueña de la panadería, también ofreció apoyo. «Carolina es la empleada más confiable que he tenido jamás», le dijo a María cuando la abogada fue a hablar con ella. «Si necesita referencias de carácter o evidencia de su ética de trabajo, yo declaro cuando sea necesario». Incluso Esperanza y Luz, las compañeras de trabajo de Carolina, se organizaron para crear un fondo de apoyo para los gastos legales, explicó Esperanza cuando llegó a casa de Patricia con un sobre lleno de billetes pequeños. «Todos en el barrio aportamos algo». Por primera vez en semanas, Carolina sintió algo parecido a la esperanza. No solo había encontrado la manera de defenderse legalmente, sino que había descubierto que tenía una comunidad que la apoyaba. Gente que había observado su trabajo duro durante años y que estaba dispuesta a respaldarla cuando más lo necesitaba. «Julián cometió un error», le dijo María durante una de sus reuniones. «Pensó que podía humillarte y que tú simplemente desaparecerías. No calculó que ibas a pelear y desde luego no calculó que tenías documentación tan completa de sus abusos». Carolina sonrió por primera vez desde el viernes terrible. Era una sonrisa pequeña, todavía frágil, pero real. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de ganar? Con la evidencia que tenemos, con los testigos que hemos reunido y con su comportamiento desde que interpusimos la demanda. María hizo una pausa dramática. «Diría que nuestras posibilidades son excelentes. Julián va a pagar por lo que te hizo, Carolina, y va a ser una lección que nunca olvidará». 3 meses después de iniciar el proceso legal, Carolina recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. María estaba tan emocionada que apenas podía contener la alegría en su voz cuando le comunicó la decisión del juez. «Ganamos, Carolina, ganamos todo». La sentencia había sido aplastante. El juez no solo había reconocido el abandono de hogar y la violencia económica, sino que había condenado a Julián a pagar una indemnización que superaba todas las expectativas de Carolina. 200,000 pesos por daños morales, más la restitución completa de todo el dinero que Carolina había gastado manteniendo el hogar durante los últimos 4 años. Adicionalmente, Julián tendría que vender el terreno heredado y entregar el 50% del valor a Carolina como compensación por bienes matrimoniales ocultados. El juez dijo que raramente había visto un caso con evidencia tan contundente, explicó María leyendo fragmentos de la sentencia. Mencionó específicamente tu cuaderno de gastos como un ejemplo extraordinario de documentación que todas las mujeres deberían mantener. Carolina se sentó lentamente en la cocina de Patricia, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado de color. Después de meses de incertidumbre, de noches sin dormir preocupándose por el futuro, finalmente tenía justicia. Más que justicia, tenía la oportunidad de reconstruir su vida de la manera que siempre había soñado. «¿Cuándo recibiré el dinero?», preguntó, aún sin poder creer completamente lo que estaba escuchando. «Julián tiene 30 días para cumplir con el pago inicial.
Si no lo hace, podemos embargar sus bienes, pero sus abogados ya nos contactaron para negociar un pago inmediato. Quieren evitar que esto llegue a embargo. Esa misma tarde, Carolina se dirigió al centro de la ciudad para buscar locales comerciales. Había tomado la decisión semanas atrás. Invertiría el dinero de la indemnización en abrir su propio taller de costura. No solo un lugar donde ella trabajara, sino un espacio donde pudiera enseñar a otras mujeres, donde pudiera crear empleos, donde pudiera construir algo propio desde cero. Encontró el local perfecto en una calle tranquila pero transitada, cerca del mercado principal. Era un espacio amplio, con buena iluminación natural y suficiente lugar para instalar varias máquinas de coser. El dueño, un señor mayor llamado Don Francisco, se mostró encantado de rentar a una mujer emprendedora. Mi esposa también cosía, le confió mientras le mostraba las instalaciones eléctricas. Siempre decía que las mujeres que cosen tienen alma de artistas y corazón de guerreras. Creo que usted encaja perfectamente en esa descripción. La negociación fue sencilla. Carolina pagó 6 meses de renta por adelantado y obtuvo un descuento considerable por el pago completo. Don Francisco incluso se ofreció a hacer algunas mejoras menores sin costo adicional, como pintar las paredes y arreglar algunos detalles de plomería. Los primeros días en su nuevo local fueron una mezcla de emoción pura y trabajo intenso. Carolina invirtió cuidadosamente en equipamiento profesional: 3 máquinas de coser industriales, mesas de corte amplias, estantes para telas y materiales, un área cómoda donde las clientas pudieran probarse las prendas. También creó un pequeño espacio de recepción con sillas cómodas y revistas de moda. Atelier Carolina fue el nombre que eligió para su negocio. Simple, elegante, personal. Mandó hacer un letrero discreto pero atractivo que colgó en la entrada, junto con una pequeña placa que decía «Costura profesional» y cursos para mujeres emprendedoras. Las primeras clientas llegaron a través del boca a boca del barrio donde había vivido. Señora Mercedes fue la primera en encargarle un vestido para la boda de su nieta. «Quiero que sea usted quien haga el vestido más hermoso que haya visto esa iglesia», le dijo con orgullo. «Después de todo lo que pasó, merece que todo el mundo vea lo talentosa que es». El vestido de la nieta de señora Mercedes se convirtió en la mejor publicidad que Carolina podría haber deseado. Era una creación en satén azul pálido, con bordados delicados que había diseñado especialmente para la ocasión. El día de la boda, las fotografías circularon por todo el barrio, y Carolina comenzó a recibir llamadas de mujeres que querían conocer a la costurera capaz de crear algo tan hermoso. Doña Carmen fue otra de sus primeras clientas importantes. Necesitaba uniformes nuevos para las empleadas de la panadería y decidió encargárselos a Carolina como muestra de apoyo. «Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que siempre fue tan dedicada», explicó cuando Carolina intentó darle un descuento. «Además, quiero uniformes de calidad y sé que contigo los voy a tener». En menos de 2 meses, Carolina tenía una lista de espera de 3 semanas para encargos nuevos. Su reputación de crear prendas de alta calidad a precios justos se extendió rápidamente por varios barrios de la ciudad. Pero lo que realmente le emocionaba era el siguiente paso de su plan: los cursos de costura para mujeres. La idea había surgido durante una conversación con una cliente joven llamada Sofía, que había llegado al taller con un bebé en brazos y lágrimas en los ojos. Su esposo había perdido el trabajo y ella necesitaba encontrar una manera de generar ingresos desde casa. ¿Usted cree que alguien como yo podría aprender a coser lo suficientemente bien como para ganar dinero?, le había preguntado con esperanza desesperada. Carolina vio en los ojos de Sofía el mismo miedo y la misma determinación que ella había sentido meses atrás. «No solo lo creo», le respondió firmemente. «Estoy segura de que puedes aprender y voy a ayudarte».
El primer curso de costura básica comenzó un sábado por la mañana con 8 mujeres. Sofía estaba ahí, junto con 3 madres solteras, 2 señoras mayores que querían un pasatiempo productivo y 2 estudiantes universitarias que buscaban un ingreso extra. Carolina había diseñado cuidadosamente el programa. 6 semanas de clases, comenzando con técnicas básicas y progresando hasta proyectos que las alumnas podrían vender. La costura no es solo una habilidad, les dijo en la primera clase. Es independencia. Es la capacidad de crear algo hermoso con sus propias manos. Es la confianza de saber que siempre podrán generar ingresos, sin importar lo que pase en sus vidas. Las mujeres escuchaban con atención, algunas tomando notas, todas claramente emocionadas por la oportunidad. Carolina se sintió profundamente satisfecha al ver sus rostros concentrados, sus manos aprendiendo a guiar la tela bajo la aguja, sus sonrisas de triunfo cuando completaban su primer proyecto. Para el tercer mes de operación, Atelier Carolina era más que un negocio de costura. Se había convertido en un centro de empoderamiento femenino. Las mujeres que tomaban los cursos no solo aprendían a coser, sino que formaban redes de apoyo entre ellas. Compartían experiencias, se ayudaban mutuamente con encargos, celebraban los éxitos de cada una. Sofía, la joven madre que había llegado llorando, ahora tenía su propia clientela de ropa para bebés. Carolina me salvó la vida. Le contaba a todo el que quisiera escuchar. Me enseñó que podía ser independiente, que podía cuidar a mi familia con mis propias manos. El cambio en Carolina era evidente para todos los que la conocían. Había recuperado no solo su estabilidad económica, sino algo mucho más valioso, su autoestima. Se vestía con ropa que ella misma diseñaba y confeccionaba, piezas elegantes que realzaban su figura y reflejaban su personalidad. Su cabello, que durante años había mantenido en un moño práctico pero poco favorecedor, ahora llevaba un corte moderno que enmarcaba su rostro con gracia. «Pareces 10 años más joven», le comentó Patricia una tarde cuando Carolina llegó a visitarla. «Y más importante, pareces feliz, genuinamente feliz». Era verdad. Carolina había descubierto una versión de sí misma que nunca supo que existía. Una mujer segura, capaz, respetada en su comunidad. Los vecinos la saludaban con admiración genuina. Ahí va a Carolina, la que puso en su lugar a ese bueno para nada. Escuchaba murmurar a veces, y en lugar de sentir vergüenza, sentía orgullo. El reconocimiento oficial llegó cuando el Sindicato de Trabajadores la invitó a dar una charla sobre emprendimiento femenino. Su historia es inspiradora, le explicó el coordinador del evento. Queremos que otras mujeres escuchen que es posible salir adelante, que es posible reconstruir una vida después de la traición. La charla fue un éxito rotundo. Carolina habló ante un auditorio lleno de mujeres que habían pasado por experiencias similares. Les contó sobre su cuaderno de gastos, sobre la importancia de documentar todo, sobre el valor de conocer sus derechos legales, pero sobre todo, les habló sobre la importancia de creer en su propio valor. Durante años pensé que mi valor dependía de mantener mi matrimonio funcionando, confesó desde el pódium. Creía que era mi responsabilidad soportar cualquier cosa con tal de no ser una mujer divorciada. Pero ahora entiendo que mi valor está en lo que soy capaz de crear, en lo que puedo aportar al mundo, en la manera en que puedo ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fuerza. El auditorio estalló en aplausos, pero Carolina notó que muchas mujeres tenían lágrimas en los ojos. Después de la charla, decenas de ellas se acercaron para agradecerle, para compartir sus propias historias, para pedirle consejos sobre cómo empezar su propio proceso de reconstrucción. Fue después de esa charla, caminando por las calles de su antiguo barrio para llegar a su auto, que Carolina se encontró cara a cara con Julián. Él estaba esperando en una esquina, obviamente porque sabía que ella tendría que pasar por ahí. El contraste entre ambos era impactante.
Carolina llevaba un vestido azul marino que había diseñado especialmente para la ocasión, su cabello perfectamente peinado, su postura erguida y confiada. Julián, por el contrario, se veía desmejorado. Había perdido peso, su ropa estaba arrugada, tenía ojeras profundas. Carolina, la llamó cuando ella se acercó. Necesitamos hablar. Ella se detuvo, pero mantuvo su distancia. No tenemos nada de qué hablar, Julián. Todo lo que necesitaba decirte ya se lo dije al juez. Esto es ridículo. Estás destruyendo mi vida por despecho. ¿Todo esto por qué? ¿Porque terminé nuestro matrimonio? Carolina lo miró con una mezcla de incredulidad y lástima. ¿Terminaste nuestro matrimonio? Julián, me humillaste públicamente, tiraste mis pertenencias a la calle como basura, me abandonaste después de años de mantenerme económicamente. Eso no es terminar un matrimonio, eso es crueldad pura. Pero podemos arreglar las cosas, podemos intentarlo de nuevo. Vanessa no significa nada para mí. Carolina sintió una risa amarga brotando de su garganta. ¿Arreglar las cosas? Julián, mira a tu alrededor, mírame a mí. Ya no soy la mujer que solía mantener tu pereza y tolerar tus faltas de respeto. Soy dueña de mi propio negocio, tengo empleadas, doy charlas sobre emprendimiento. ¿Qué exactamente me ofreces tú que pueda mejorar mi vida? Julián se quedó sin respuesta. Por primera vez en los años que Carolina lo había conocido, no tenía una justificación, una excusa, una manera de voltear la conversación a su favor. La indemnización me está arruinando, murmuró finalmente. Tuve que vender el terreno. Vanessa me dejó cuando se enteró de las deudas. No tengo trabajo, no tengo casa propia. Bienvenido a la vida que yo viví durante años, respondió Carolina sin una pizca de compasión. La diferencia es que yo trabajé para salir de esa situación. Tú puedes hacer lo mismo. Siguió caminando, dejando a Julián parado en la esquina. No volteó a verlo, no sintió lástima, no experimentó ni siquiera un momento de duda sobre sus decisiones. Esa conversación había sido la confirmación final de que había tomado el camino correcto. Mientras conducía de regreso a su nueva vida, Carolina tomó una ruta que la llevaría frente a su antigua casa. No lo había planeado conscientemente, pero se dio cuenta de que necesitaba ver ese lugar una vez más. La casa se veía descuidada. El jardín que ella había mantenido con tanto esmero estaba lleno de maleza. Las ventanas estaban sucias. La pintura se descascaraba en algunos lugares. Un letrero de "Se renta" colgaba torcido en la puerta principal. Carolina detuvo el auto frente a la casa y se quedó observando. En esa acera, hacía apenas unos meses, había recogido los pedazos de su vida anterior. En ese mismo lugar había llorado, se había sentido humillada, había creído que su mundo se había acabado. Pero mirando hacia atrás, Carolina se dio cuenta de algo extraordinario. Aquel día terrible no había sido el final de su historia. Había sido el comienzo de la mejor versión de sí misma. La humillación que había sentido en esa acera había sido el catalizador que necesitaba para descubrir su verdadero potencial. Respiró profundamente, sintiéndose llena de una gratitud que jamás habría imaginado posible. Gratitud hacia Julián por haberla liberado de una vida de mediocridad. Gratitud hacia sí misma por haber tenido el valor de luchar. Gratitud hacia todas las personas que la habían apoyado en el camino. Sonrió, levantó el mentón con la misma dignidad que había mostrado aquella tarde terrible y arrancó el auto. Tenía una vida que construir, mujeres que enseñar, sueños que realizar. El pasado había quedado exactamente donde debía estar, atrás. Esa noche, mientras revisaba los libros de contabilidad de su negocio, Carolina escribió una nota en su nuevo cuaderno de registros. Hoy entendí que a veces las traiciones más dolorosas son en realidad liberaciones disfrazadas. Que a veces perdemos algo que creíamos valioso solo para descubrir algo mucho mejor de lo que jamás imaginamos.
Cerró el cuaderno, apagó las luces del taller y se dirigió hacia su futuro, un futuro que finalmente le pertenecía completamente a ella. La historia de Carolina nos confronta con una verdad incómoda, pero liberadora. A veces las traiciones más dolorosas de nuestra vida son en realidad las llaves que necesitábamos para abrir las puertas de nuestro verdadero potencial. Cuando observamos su jornada desde la mujer sacrificada que trabajaba 12 horas diarias para mantener a un esposo ingrato, hasta la empresaria exitosa que inspiraba a otras mujeres a descubrir su propia fuerza, vemos reflejado el poder transformador que reside en cada una de nosotras. Durante años, Carolina creyó que su valor como mujer dependía de su capacidad para mantener su matrimonio funcionando, sin importar el costo personal. Se levantaba cada día a las 5 de la mañana, no por ambición propia, sino por el deseo de ser la esposa perfecta que creía que debía ser. Trabajaba hasta el agotamiento, no para construir su propio futuro, sino para sostener los sueños de un hombre que había decidido abandonar los suyos propios. Esta mentalidad de sacrificio constante es algo que muchas mujeres reconocerán dolorosamente en sus propias vidas. El cuaderno de gastos que Carolina mantenía meticulosamente representa algo mucho más profundo que simples números en una página. Cada anotación era un acto de resistencia inconsciente, una manera de documentar su propia valía en un mundo que constantemente la minimizaba. Sin saberlo, estaba creando la evidencia de su propia fortaleza, registrando cada peso gastado, cada sacrificio hecho, cada momento en que había elegido la responsabilidad sobre la comodidad. Ese cuaderno se convirtió en el testimonio silencioso de años de dedicación no reconocida. Cuando Julián arrojó las pertenencias de Carolina a la calle, no solo estaba desechando objetos materiales, estaba intentando descartar la evidencia de su propia mediocridad, eliminar los recordatorios de que había vivido como un parásito emocional y económico. Pero lo que él no entendió es que no se puede destruir el carácter de una persona tirando sus cosas a la acera. La dignidad con la que Carolina recogió sus pertenencias esa tarde terrible fue la primera manifestación de la mujer poderosa que estaba a punto de emerger. La humillación pública que sufrió Carolina nos enseña que los momentos más oscuros de nuestra vida a menudo contienen las semillas de nuestras victorias más extraordinarias. Mientras ella lloraba en esa acera, rodeada de sus objetos personales y la lástima de los vecinos, algo fundamental estaba cambiando en su interior. El dolor que sintió esa tarde no la destruyó, la purificó, la liberó de la ilusión de que debía conformarse con migajas de amor y respeto. El proceso legal que siguió no fue simplemente una búsqueda de justicia económica, fue un acto de autodefinición. Cada documento presentado, cada testimonio recabado, cada evidencia compilada, era Carolina declarando al mundo que tenía valor, que merecía respeto, que no iba a desaparecer silenciosamente en la noche. La decisión de contratar a María y pelear legalmente fue el momento en que Carolina dejó de ser víctima y se convirtió en protagonista de su propia historia. Pero la verdadera transformación de Carolina no ocurrió en la sala del tribunal. Sucedió cuando decidió invertir su indemnización en algo que representara no solo su independencia económica, sino su visión de lo que podía aportar al mundo. Atelier Carolina no era simplemente un negocio de costura, era la materialización de todos los sueños que había postergado, de todo el talento que había subestimado, de toda la sabiduría que había acumulado durante años de lucha silenciosa. Los cursos de costura que Carolina comenzó a impartir revelan otra lección profunda. Nuestras heridas más grandes pueden convertirse en nuestras fuentes más poderosas de sanación para otros. Cada mujer que llegaba a su taller cargando sus propias historias de abandono,
traición o desesperanza, encontraba en Carolina no solo una maestra de costura, sino un ejemplo viviente de que la reinvención era posible. Al enseñarles a crear algo hermoso con sus propias manos, Carolina les estaba enseñando que podían recrear sus propias vidas. La transformación física de Carolina, su nueva manera de vestirse, de caminar, de hablar, no era vanidad superficial. Era la manifestación externa de una revolución interna. Cuando una mujer finalmente entiende su propio valor, cuando deja de disculparse por existir y comienza a celebrar lo que puede ofrecer al mundo, todo en ella cambia. Su postura se endereza porque ya no lleva el peso de expectativas ajenas. Su sonrisa se vuelve genuina porque proviene de una satisfacción auténtica consigo misma. El encuentro final entre Carolina y Julián es profundamente simbólico. Representa el momento en que el pasado intenta reclamar el futuro, cuando la mediocridad intenta convencer a la excelencia de que regrese a la comodidad de lo conocido. Pero Carolina ya había cruzado un punto de no retorno. Ya no era la mujer que creía que necesitaba a alguien más para validar su existencia. Se había convertido en alguien que sabía, sin lugar a dudas, que era completa por sí misma. La escena final, con Carolina parada frente a su antigua casa, es una metáfora poderosa del poder de la perspectiva. Lo que una vez representó hogar, seguridad y pertenencia, ahora se veía por lo que realmente había sido: una prisión dorada donde había enterrado sus sueños en nombre del amor. Al alejarse de esa casa por última vez, Carolina no estaba cerrando un capítulo doloroso, estaba celebrando su liberación. La historia de Carolina nos enseña que no debemos temer a los finales abruptos, a las traiciones inesperadas, a los momentos en que parece que nuestro mundo se desmorona. Estos eventos, por devastadores que sean, a menudo son el universo obligándonos a soltar lo que ya no nos sirve para hacer espacio para algo extraordinario que está por llegar. Cada mujer que lee esta historia puede verse reflejada en algún aspecto de la jornada de Carolina. Tal vez en la frustración de dar más de lo que recibe, en la sensación de que sus sacrificios pasan desapercibidos, en el miedo a empezar de nuevo. Pero también puede verse en su triunfo, en su renacimiento, en la manera en que transformó su dolor en propósito. La lección más profunda de la historia de Carolina es que nuestro verdadero poder no reside en nuestra capacidad para soportar el maltrato, sino en nuestra habilidad para reconocer cuándo merecemos algo mejor y tener el valor de luchar por ello. El respeto propio no es egoísmo, es el fundamento sobre el cual se construye una vida auténtica y satisfactoria. Carolina nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra vida, para perseguir nuestros sueños postergados, para convertirnos en la versión de nosotras mismas que siempre supimos que podíamos ser. Su historia es un testimonio de que dentro de cada mujer que se ha sentido invisible, no valorada o traicionada, vive una fuerza extraordinaria esperando ser liberada. Al final, Carolina no solo recuperó su dignidad, la multiplicó. No solo sanó sus heridas, las convirtió en fuentes de fortaleza para otras. No solo sobrevivió a su traición, la transformó en el catalizador de su renacimiento más glorioso. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.